Bueno, buenas tardes, yo soy Luis Hoyos Velázquez, estudiante de la Universidad Uniminuto. Me encuentro desarrollando el módulo de desarrollo contemporáneo. Es por ello que hoy hablaré acerca de un poco pues de los hitos históricos del desarrollo. Entonces iniciamos. Cuando hablamos del desarrollo contemporáneo o más bien desarrollo dominante, eh, nos referimos a esas grandes potencias que durante el siglo XVI fueron las grandes potencias que se dedicaban pues a adquirir los recursos de países pues bajos que apenas están en proceso de desarrollo. Entonces, como venía diciendo, esas grandes potencias empiezan en el siglo XVI con la división o clasificación de las personas. Esto se dio en Europa. Todo era a causa de la exploración en ese tiempo, el cual firmó un tratado España y Portugal. Todo indica que en esa misma época se dio la época de la conquista, es decir, el descubrimiento de América. Luego seguimos en el siglo XIX, donde se da el imperialismo, el cual se refiere a la extensión de la política colonial. Es decir, que esas grandes potencias pues obviamente obtenían los recursos de los países en su desarrollo o en proceso de desarrollo. Todo esto era buscado mediante el poder económico, porque todo esto es con base al factor económico y pues desde la medida del desarrollo que tienen los países. Entonces, estas grandes potencias, pues obviamente por su poder de desarrollo, obviamente pues utilizan los países para recoger sus recursos y de esta manera aumentar su economía. En esta época del siglo XIX también se encuentra la época de la Segunda Guerra Mundial, pues debido también al término de esta Segunda Guerra Mundial, Europa llegó pues al fin de su desarrollo o de su economía, lo que dio paso a la Unión Soviética en Estados Unidos a ser una superpotencia mundial en cuanto al desarrollo. Por consiguiente, en 1949, cuando en la presidencia de Truman, uno de sus discursos fue referentes a la era del desarrollo, donde hacía dos puntos claves en los cuales pues quería pues como enfocar. El primero era sobre entender la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo, y la otra era que los países obtuvieran su desarrollo por medio de sus propósitos y no a causa o por medio de países extranjeros, porque obviamente de igual forma los países extranjeros buscan su propio beneficio, aumentar su economía. Después, Colombia también obviamente ha sufrido esta porque sabemos que Colombia también es un país pues que desarrollado como tal no es. Entonces, en la época de los años 90, durante la presidencia del señor César Gaviria, surge el neoliberalismo. Este pensamiento, digamos, por así decirlo, filosófico en cuanto a la economía, nos quiere decir que no quería darle tanto el poder al Estado, sino al comercio, donde buscaba a través de la exportación de sus productos
digamos, generar el empleo, porque hacemos una pequeña comparación en la zona acá de Urabá. Bueno, como quiere decir pues que eh, esta ideología económica del señor César Gaviria la llamó apertura económica, que dentro de la historia se puede conocer mediante ese nombre. Seguidamente, en el 2002 se empieza a hablar sobre la TLC. ¿Qué quiere decir? Tratado de Libre Comercio. ¿Esto con qué se hizo? Esto se hizo con la finalidad de que se aumentara el proceso económico, o perdón, la comercialización de los productos naturales de los países que obviamente firmaron dicho tratado. Aunque este tratado se firmó el 22 de noviembre de 2006, fue aprobado el 14 de junio del 2007. Obviamente, pues, sin embargo, algunas empresas agrícolas y otras de factor económico, pues, no estaban de acuerdo, lo que quiere decir que están en oposición frente a esta ideología económica. Obviamente, estas empresas son empresas que no son privadas, que se puede decir que estas son las que se ven más afectadas de acuerdo a esta ideología económica implantada. Por todo lo anterior, solo podemos pues decir que a lo largo de la historia sobre el desarrollo, con una mirada pues hacia el factor económico y de comercialización de los diversos países, pues todavía nos encontramos en eso, en realidad. Es como el ejemplo pues que daba de que como estamos en la zona Urabá, nosotros somos ricos en la exportación de productos del banano, aunque personas del extranjero vienen a invertir para comercializar nuestro producto, o sea, cosa que a nosotros nos sirve de algún modo, sí, genera empleos, pero también debemos ser conscientes de que a raíz de esto acabamos con las tierras, los campos y obviamente pues nuestro producto al ser comercializado o exportado, ellos allá lo transforman de tal manera que crean un nuevo producto y nos los revenden a nosotros a un mayor costo. Entonces, así haciendo un poco relación con el video de la abuela Grillo, se puede observar de que eso hacen las diferentes potencias mundiales. Es, digamos, recogen nuestra materia prima y ellos la transforman devolviéndola a nosotros a un costo más elevado. Entonces, debemos ser, digamos, conscientes o reflexionar acerca de esas realidades porque de alguna manera, pues, a pesar de que es nuestra fuente de ingreso de manera, pues, internacional, también nos afecta. Entonces, aunque mejora algunos aspectos en la economía, no quiere decir que mejore en, en todo en general. Porque como decía, puede que sea una manera de ingreso, pero es un producto que a largo plazo lo vamos a comprar nosotros mismos, siendo los mismos productores, nosotros lo vamos a comprar a un precio muy elevado. Entonces, creo que no es como un proceso de desarrollo viable, ya que estamos sujetos a grandes potencias para nuestro desarrollo, lo que lo hace un poco más lento. También pongo el ejemplo del café. Como colombianos sabemos que el café es nuestra mayor fuente de ingreso, pero así como les decía, es un producto que nosotros producimos,
pero que a la final no los revenden en precios más elevados. Entonces hay que, como personas y profesionales, reflexionar un poco sobre si realmente esas ideologías que aportamos sobre el desarrollo económico nos sirven en general para garantizar el desarrollo de todo un país, porque también debemos tener en cuenta que no simplemente implican el factor económico, sino también implican el sistema de desarrollo social, lo cual pues obviamente refiere al bienestar de la sociedad. También implica al sistema económico del cual hablaba, al igual que el sistema político. Pues ya sabemos que por medio de las políticas estos procesos o estos tratados se pueden llevar a cabo. Sin embargo, a raíz de la historia, pues, o como anteriormente dije sobre el presidente César Gaviria, pues dándole un poco más de poder a la parte del comercio. El desarrollo cultural es primordial, ya que habla sobre o se refiere sobre la civilización y modernización. Al igual de suma importancia el sistema ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros debemos mantener una convivencia con el medio ambiente, es decir, nosotros no, por buscar un avance de la economía, no podemos destruir nuestro medio, nuestra naturaleza. Entonces, al mismo tiempo, pues, lo que demanda o quiere decir que debemos cuidar nuestros recursos naturales. Además de exportarlo, debemos nosotros mismos como productores aprovechar sus beneficios. No siendo más, espero que haya sido un tema bastante claro y sobre todo pues conocer toda esta trayectoria que ha tenido el proceso del desarrollo en cuanto al aspecto económico de cada uno de los países y grandes potencias que en realidad pues tenemos aún.